Hoy en el canal, infravalorados. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Bed and Breakfast. Hoy hablamos en un nuevo vídeo con un grande, con Miguel Ruiz. Miguel, muy buenas, ¿qué tal compañero? Bienvenido a Bed and Breakfast. Bueno, ¿qué tal, Aitor? Pues nada, un placer estar con vosotros una vez más y bueno, realmente es una novedad para mí estar delante de la cámara, ¿no? Normalmente siempre teníamos un micro en medio, pero esto de grabarnos es novedad para mí. No te creas, a mí también se me hace muy raro y me veo un poquito pato todavía aquí delante de la cámara. Con el micro solo muy bien, pero con la cámara no te creas que lo llevo muy allá, pero bueno, vamos haciendo cositas, intentando dar contenido al canal y haciendo cosas interesantes. Al menos lo intentamos. Oye, hoy vamos a hablar de futbolistas ingleses infravalorados, Miguel. Y antes de entrar en esa lista que nos has hecho, Ujú. si hay un país con futbolistas infravalorados, es Inglaterra, sobre todo en el contexto de aquí de España, ¿no? En el contexto español. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, para empezar, yo creo que Inglaterra y el fútbol inglés siempre han sido un país que se ha cerrado un poco al exterior. Ya para empezar, no es muy fácil que las grandes estrellas o los grandes jugadores ingleses tengan un gran peso, ¿no? O una gran influencia en el resto del mundo. Es cierto que con el paso del tiempo eso ha ido cambiando y yo creo que ahora sí que estamos viviendo una época en la que el jugador inglés se está reivindicando, y ya no solo el jugador inglés, sino también los entrenadores y el fútbol en global, ¿no? Pero es cierto que con esa oscuridad, ¿no? Que de principios de siglo probablemente estaba muy, muy clara, y luego ya a finales del siglo XX, con esos años 70, 80, incluso 90, ya se fue cambiando la cosa, pero creo que es quizá el periodo en el que esa poca influencia de entrenadores y de fútbol a nivel extranjero en la propia Inglaterra hacía que el jugador inglés típico no encajara en otros sistemas de juego, no encajara en otros sistemas y valores de las que se veía el fútbol, pues en países como España, en Italia. Vamos a ver casos realmente que han pasado por ligas como la francesa, como la alemana, como la española, y yo creo que eso es precisamente, ¿no? Era tan robusto, se creía tanto en el sistema inglés que durante muchas décadas no se creaba un jugador de otro tipo que tuviera otras ideas, o incluso no se permitía que entrenadores extranjeros pudieran hacer carrera en el país inglés, aportando otras ideas y de esa manera moldeando también lo que iban a ser sus jugadores. Sí, sí, por ahí pueden ir bastante los tiros, la verdad, porque siempre ha sido un fútbol, bueno, un país en general bastante hermético. Vamos con esa lista y el primero que me has colocado a mí me llama mucho la atención. Es un jugador muy, muy mítico, historiquísimo, que a mí no me entraba muy bien en la cabeza y además me ponías que tiene miga el asunto. Tiene envidia. Hablamos de Sir Bobby Charlton. Eso es. Bueno, para mí, Bobby Charlton es uno de los grandísimos futbolistas de toda la historia, y yo creo que para muchísima gente, ¿vale? ¿Por qué le he metido aquí? ¿Por qué te digo que tiene miga? Yo creo que con la dimensión que ha tenido Bobby Charlton, siempre se le ha desprestigiado contra jugadores pues como el mismo George Best, ¿no? Yo creo que Bobby Charlton no ha sido tan reconocido como realmente fue su fútbol, como realmente fue su influencia, ya no solo a nivel de club con el Manchester United, que fue un emblema y que fue un jugador brutal en todos los sentidos, aunque luego tuvo un par de épocas en el Preston North End y en el Waterford. Toda su carrera fue ligada al Manchester United, fue un jugador súper importante tras el desastre de Múnich. Y en la selección inglesa también, no, recordemos que gana un mundial, el único mundial que tiene Inglaterra, en 1966. Y creo que por eso, precisamente, porque fue un jugador tan importante para un club tan grande como es el Manchester United, en cambiar esa mentalidad de club, y también en la selección, con el único título a nivel internacional que tiene la selección inglesa, creo que se le da demasiado poco peso, ¿no? Yo creo que hay jugadores que quizá han conseguido menos o que han tenido una influencia menor en sus clubes o en sus selecciones, a los que quizás se les ve mucho más y se les dota de un peso que quizá Charlton tuvo durante toda su carrera. Tenía ganas de que me lo explicaras, pero cuando lo he visto sí que me he quedado un poquito pillado. Pero claro,
lo entiendo perfectamente. Yo soy bastante más enfermo, ¿no?, del fútbol inglés, entonces no me entraba en la cabeza lo de Bobby Charlton. Digo, pero si es poco menos que un dios reencarnado. Pero sí que es cierto que a nivel global, a nivel mundial, sí que está en un segundo o tercer escalafón, digamos, de los grandes futbolistas, ¿no? Cuando sí que me parece que tienes razón y que debería estar un poquito mejor valorado. Entra en el lote, está bien, está bien. Vamos ahora con uno que además, ese si no me equivoco, por referencia de familiares y demás, jugó en España. Jugó en Hablamos España. de, Sí, sí, sí. hablamos de Laurie Cunningham. Eso es, Laurie Cunningham, un extremo inglés. Un extremo inglés que de primeras hace su carrera en el Leyton Orient y que después viaja al West Bromwich Albion, un equipo que fue muy pionero en Inglaterra con los jugadores de raza negra. Y Sí. que eso es algo importantísimo, sobre todo en el devenir de la Premier League. El West Bromwich Albion es donde se forja, por así decirlo, la figura de Laurie Cunningham, un extremo con muchísimo recorrido, muy veloz, con mucha idea de centrar al área, un jugador inglés típico, ¿no? Si lo enmarcamos en el arquetipo, la verdad es que encaja muy bien y ese año siguiente ficha por el Real Madrid, todo un poderoso Real Madrid. Y bueno, no tiene su mejor época, es cierto que dura muy poco en el Real Madrid, tiene una serie de problemas, sobre todo relacionados con las lesiones, pero tiene otra aventura en España, en el Sporting de Gijón. No es directamente porque él se marcha unos meses al Manchester United, después vuelve a España al Sporting de Gijón y después tiene una tercera aventura en España con el Rayo Vallecano. Por lo tanto, es un jugador que sí que conoció muy bien la Liga Española y que además también pasó por la Liga 1, estuvo en el Olympique de Marsella un año y, bueno, tristemente falleció por un accidente automovilístico. Laurie Cunningham, a mí me parece que es un jugador que quizá esas lesiones y ese paso menos notable por el Real Madrid emborrona un poco la figura de un jugador que se atrevió en una época muy temprana a irse a una liga ciertamente potente y sobre todo a un equipo que, bueno, lo tenía todo a nivel internacional y que era un equipo con muchísimos recursos, ¿no? Es muy difícil ver un caso como este, sobre todo en estos años, y por eso me parecía importante, ¿no? Quizá valorar su figura con el peso que tuvo que tener en esa época. Esto es un poco atraco lo que te voy a hacer ahora, pero es que lo estaba pensando según te iba escuchando. Y Laurie Cunningham, pues si no es, bueno, pionero es en cuanto a jugadores de raza negra a llegar a la élite, pero también debe ser de los pioneros como futbolista inglés en salir de la isla para jugar en el continente, ¿no? Probablemente sí. A ver, es seguro que hubo alguno antes. De hecho, Sí, hay me muchos. refiero de Claro, la época, digamos, más moderna, no hablamos exactamente, de exactamente. principios de siglo y todo aquello, sí. Por eso le añadió un valor añadido, ¿no? Ya no solo es que saliera y se atreviera a salir de Inglaterra, que es algo muy poco visto, sino que se atreve a irse a todo un Real Madrid, Sí, sí. que en ese momento costaba mucho, ¿no? Siempre hablamos del arquetipo del jugador sudamericano cuando hablamos de que no se le valora lo suficiente, y el caso está ahí, ¿no? El caso de Pelé, siempre se valora un poco con la cosa de, bueno, ya, pero solo le vimos en Brasil. Bueno, siempre se valora esto, ¿no? Pero cuando valoramos a jugadores ingleses nos cuesta un poquito menos el criticarlos, ¿no? Y realmente están en una liga europea muy potente y Laurie Cunningham en unos años en los que no se llevaba básicamente nada salir de la isla a buscarte el futuro, lo hace y además a todo un Real Madrid. Uh-huh. Vamos ahora con un jugador que este sí que yo creo que para el gran público no es nada conocido. De hecho, a mí me sonaba un poquito por encima, he tenido que mirar cosas para decir, ah, vale, sí es este. Hablamos de Luther Blissett. Luther Blissett. Bueno, hay mucha gente que seguramente le conozca como la leyenda negra del Milán. Es un jugador que, bueno, él sobre todo despunta en el Watford. Es un futbolista que durante sus primeros años se luce como delantero tanque. Es un delantero muy fornido. Tiene en muchas, sí, es que en muchas crónicas además se le ponía como un delantero con cuerpo de boxeador. Era muy llamativo, ¿no? Porque Luther Blissett era un jugador muy goleador, era un jugador de área, un jugador típico, ¿no? Inglés. Y además lo que llama la atención precisamente fue que las 27 dianas que marca en el Watford en la temporada anterior a su marcha hacen que se fije en él todo un Milán. También es verdad que hay que contextualizar y es que ese Milán acababa de ascender
a la Serie A. Era un Milán que había pasado unas épocas ciertamente negativas y bueno, con Farina, que era el presidente en aquel entonces, de hecho es el último presidente antes de Berlusconi. Bueno, Farina se fija en él, quiere construir el Milán alrededor suyo y bueno, la verdad es que no tiene mucho éxito. La verdad es que Luther Blissett, no sé si termina la temporada con 4 o 5 goles, más o menos como el defensa central que tiene en ese momento el Milán. Y yo recomiendo además, si queréis aprender un poquito más sobre Luther Blissett, un artículo de Marcos Pereda, que además creo que es paisano tuyo, creo que es cántabro. Conocido Y además. conocido. Marcos Pereda, que habla maravillas de Luther Blissett y además explica muy bien la historia, ¿no? Lo da un contexto también literario, artístico, pero sí que habla un poquito de su carrera. Y bueno, Luther Blissett a mí me parece un jugador, sobre todo, a tener en cuenta porque no solo me parece que está infravalorado, sino que además el paso por el Milán es catastrófico, pero realmente el Milán no era el Milán que conocemos ahora. Bueno, ahora tampoco es que esté muy bien, pero no es el gran Milán de Berlusconi, ¿no? Pero lo que estamos hablando es que es un jugador que a lo largo de su carrera marca cerca de 150 goles en la liga inglesa, lo cual ni mucho menos lo convertía en un jugador torpe o en un jugador malo, ¿no? Lo que vemos es que el contexto no le favorecía y por supuesto no tuvo suerte en el fútbol italiano. Además, en el Watford es una leyenda. O sea, una leyenda viva, sí. Leyenda absoluta. Eso es. Este que viene ahora, estoy completamente de acuerdo contigo, porque además a mí me cogió de muy jovencito, muy jovencito, muy pequeño, y sí que recuerdo cuando vino a España, ya voy dejando pistas, pues todos alucinábamos mucho y la cosa como que no pitó muy allá. Pero el tío era un auténtico fenómeno. Hablamos, como no, del gran delantero del Leicester, de Gary Lineker. Gary Lineker. Bueno, Gary Lineker va muy unido a otro que hablaremos después, que es Mark Hughes, pero Gary Lineker yo creo que es uno de los futbolistas más infravalorados en su paso, sobre todo por España, ¿no? Es cierto que él tiene 2 etapas fuera de Inglaterra. La primera es en España, a cargo del FC Barcelona, y la segunda es en Japón, con el Nagoya Grampus. Tiene, me parece que un par de temporadas allá en Japón. Es muy querido en Japón, además, Gary Lineker. Y bueno, es un futbolista que los primeros años en el Barcelona no está nada mal. De hecho, con Luis Aragonés es segundo máximo goleador de la Liga Española. No sé si el primero era Hugo Sánchez o me parece que era del Madrid. Creo que sí, que fue o Hugo Sánchez o estoy dando yo. No, si Baltazar fue más adelante. Sí. Yo creo que fue Hugo Sánchez. Creo que sí. Y bueno, el tema es que Gary Lineker es cierto que en su posición llegó a rendir en el FC Barcelona. El problema es que con la llegada de Johan Cruyff, que es el que quizá revuelve un poco todo lo que era el FC Barcelona en ese momento, Gary Lineker empieza a perder su sitio, empieza a perder la comodidad en un sistema de juego en el que no se ve para nada representado. Le meten incluso en el primer año de Cruyff, cuentan mucho con él en banda derecha, algo que nos puede parecer súper random, ¿no? Cuando hablamos de Gary Lineker, pero no es algo que tampoco le vaya mal. Es cierto que Gary Lineker llega al Barça en una época en la que en Inglaterra era un ídolo, ¿no? Ya lo había sido en Leicester, como tú has comentado, pero sobre todo en la temporada del Everton con Kendall, que prácticamente es un equipo mítico, ese Everton del 85-86, si no me equivoco. Sí. Y después, obviamente, con el Barcelona no termina de dar todo el nivel que da, pero yo creo que se tiene una imagen muy inferior a lo que realmente demostró aquí en España y lo que demostró a nivel de futbolista global, ¿no? Yo creo que Gary Lineker es uno de los grandes, uno de los mejores futbolistas ingleses de toda la historia. Coincido totalmente. Y qué pena, por todo en general, que no pudiésemos ver aquel Everton de la 85-86 jugar en la Copa de Europa. Exactamente. Que el Everton 85-86 era el campeón de Europa, es lo que dicen todos, ¿no? Que aquello daba gusto verlo, pero la tragedia de Heysel pues lo fastidió todo. Nombrabas al siguiente, al que viene ahora, que también fue compañero de Gary Lineker, Mark Hughes. Exactamente. Bueno, Mark Hughes, yo creo que lo vio todo mucho más negro y decidió cambiarlo mucho más rápido. Sí. Mark Hughes es verdad que solo tiene 2 temporadas fuera de Inglaterra y Mark Hughes, además, yo creo que tenía un poco más que perder que Gary Lineker. Yo creo que Gary Lineker sí que se esfuerza en aprender una nueva filosofía de juego. Mark Hughes, por contra, yo creo que también era un delantero menos dotado, Mark Hughes, sí, que Gary Lineker, y era un delantero más de un contexto que le favoreciera para poder brillar, y en ese sentido en el Barcelona no lo encuentra de ninguna manera. Marca muy poquitos goles, no sé si son 5 o 6 goles, marca muy pocos goles en el Barcelona, y luego en el Bayern de Múnich,
que tampoco tiene nada de suerte y eso le obliga a marcharse de nuevo al Manchester United. Es ahí realmente, en esa segunda etapa en el Manchester United, donde realmente se ve al Mark Hughes que recordamos todos, el Mark Hughes Sí. del Manchester United, más goleador, más impresionante a nivel de juego. De hecho, se enfrenta, creo, al Fútbol Club Barcelona unos años después de marcharse y es arrollador, ¿no? Lo que vemos es que Mark Hughes es un mito de la selección inglesa, un mito del Manchester United, pero por supuesto no lo pasó nada bien en los equipos en los que pudimos disfrutar de él fuera de Inglaterra. Pero yo creo que también por ese paso por España y por ese paso por Alemania, en el que no disfrutó de su mejor nivel de juego, quizás se le desprestigia un poco como delantero, que yo creo que era un delantero que, aunque necesitaba un contexto muy, muy claro, sí que tenía habilidad como para haberle tenido un poquito más alto, ¿no? Sí, yo coincido contigo en eso también. Ese era un futbolista, vamos, lo recuerdo perfectamente jugar, ¿eh? Y era un futbolista, pues eso, el típico delantero, tanque, goleador, que te rinde en un equipo, pues eso, de entrada rápida por banda, balón colgado, y Hughes Eso es. estaba ahí. Pero claro, en el Fútbol Club Barcelona de Johan Cruyff, la cosa era muy diferente y evidentemente ahí no entró demasiado. Y como bien dices, no tenía la calidad de Lineker para poder adecuarse a ese sistema. Un jugador ahora viene que a mí personalmente, pese a todo lo que le ha rodeado en su vida, a mí me tenía loco, a mí me enamoraba muchísimo, que era Paul Gascoigne. Sí, es que, bueno, es imposible no estar un poco enamorado de Paul Gascoigne, ¿eh? Lo de Gasa es Sí, demasiado, ¿no? Yo creo que es un jugador con una aureola brutal, ¿no? Le pasa un poco como a George Best. sí. Esos jugadores malditos que de alguna manera no han tenido suerte en la vida a nivel, bueno, a nivel social, quizá no le han dado los mejores consejos, quizá no ha terminado de ser lo que esperábamos de ellos, pero podrían haber sido terriblemente grandes, ¿no? Y yo creo que esa mancha en su currículum, en su historia, ha podido perjudicar la imagen que tenemos de él como futbolista, pero era un futbolista total, era un futbolista completísimo, era un mediocampista ofensivo, además bastante versátil, que podía jugar también en posiciones de la delantera, incluso en alguna de las bandas. Era un jugador que tenía el centro de gravedad bajo, era un regateador nato, conducía el balón a una velocidad impresionante y sobre todo con una técnica depuradísima. Ponía el balón donde quería y era un futbolista formidable. Muchas lesiones también, muchos problemas, como ya sabemos, relacionados pues con el alcohol. Y bueno, nos hemos perdido quizá a uno de los grandes jugadores de las Islas Británicas y seguro que está muy maltratado también por esa imagen, ¿no? Yo creo que su vuelta tras el periodo del Lazio no fue lo que se esperaba de él. Su mejor etapa yo creo que es anterior, o incluso en el Glasgow Rangers, que también lo hace bastante bien, pero es una pena, ¿no? Que se enturbiara de esa manera a un futbolista que para mí es formidable. Coincido. Además, no sé cómo lo verás tú, pero a mí me parece que Paul Gascoigne es el primer futbolista inglés que realmente cambia ese chip del típico centrocampista inglés. Luego lo hemos Mm. visto ya con Frankie Lampard, con Steven Gerrard, ahora ya, digamos, lo que hablábamos el otro día con Miguel Quintana, ¿no? Gente como Phil Foden, que son otro tipo completamente diferente del arquetipo de jugador inglés, pero el primero que realmente dices, joder, es un inglés que juega como un español o como un italiano o como un alemán de estos finos, es Paul Gascoigne. Sí, 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 totalmente. Fíjate que yo siempre me hago una duda con el fútbol inglés y es, ¿cuántos jugadores jóvenes no habrán llegado al fútbol profesional por esa cabezonería, ¿no? Inglesa Sí, de fomentar o no ciertas aptitudes? Porque yo me planteo que en los años 70 y 80 habrán salido multitud de jugadores de este tipo, así como anteriores, por supuesto, pero era más difícil. Pero en los 70 y los 80 realmente sí que había una puerta abierta para que esos jugadores pudieran haber hecho carrera. Y realmente llegan muy pocos y los que llegan no tienen la calidad como la que demostró Gascoigne o sin ir más lejos, el siguiente, ¿no? Que supongo que será Letizier. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Hablar de este tipo de futbolistas y sobre todo el cómo el fútbol inglés quizá ha reprimido que veamos más talento del que hemos visto. sí, la verdad es que sí, que esa cabezonería y ese 4-4-2 de manual de libreta y de ahí no me saques, Sí, pues sí, sí. no ayudó demasiado a este tipo de jugadores. Y sí, vamos a hablar de Matt Letizier, de Legod, porque sí, es Legod allí, en Southampton. Sí, sí.
pero quizá fuera de lo que es ese contexto, ya no inglés, sino de Southampton prácticamente, como que ha quedado un poquito diluido y estamos ante uno de los más grandes talentos que ha dado el fútbol inglés en la historia. Sí, y fíjate que creo que lo dices muy bien. Creo que lo expresas perfectamente, porque dices algo que creo que es fundamental. Es Legot en Southampton, porque en Inglaterra apenas tiene oportunidad de brillar con la selección. Es un jugador Sí. totalmente olvidado en las convocatorias internacionales. Creo que solo Terry Venables le da un poco de bola, pero realmente no va a grandes citas y es uno de los jugadores más interesantes desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de jugador en esa época, porque es un jugador que, bueno, su frase más famosa no le define. Al final hay muchos jugadores que les gusta salir y competir y ganar muchos títulos en los grandes clubes. A mí lo que me gusta es enfrentarme a ellos y ganarlos. Yo creo que define perfectamente su amor por unos colores, su amor por un club y su carrera yo creo que está marcada también por eso, ¿no? Pasa muchísimos años en Southampton, consigue 0 títulos, si no me equivoco, pero sí que se convierte en una leyenda absoluta, incluso creo que con el paso del tiempo a Le Tissier se le ha reforzado, ¿no? Y se le ha reconocido un poco más, quizá por locos como tú y como yo, que nos interesamos por las intrahistorias, ¿no? Pero lo que está claro es que Matt Le Tissier está un poco borrado incluso de los márgenes de la historia del fútbol inglés. Y eso es una pena y es una absoluta tragedia porque era un jugador brutal, que se le compara con lo mejor de lo mejor en esa época. Por lo tanto, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, estamos hablando de Maradona, estamos hablando de Gascoigne, estamos hablando... Se le comparaba con absolutamente todos, un jugador del Southampton, capitán eterno, y que hizo lo que quiso en su época en la Premier. Es que ya te digo, o sea, yo es que le vi y es que era una auténtica locura. O sea, claro, luego no te entraba en la cabeza, ¿no? Es decir, pero ¿qué hace este jugador de este nivel? Que es que le podías comparar pero perfectísimamente, ¿eh? Con jugadores como los que has nombrado. Y estaba ahí en el Southampton, ahí pasando las temporadas. ¿Eh? Y dices, bueno, ¿qué hubiera sido de este hombre si, hombre, hubiera perdido también también parte de esa magia, ¿no? Sí. De ser un one man club, pero a nivel profesional, ojo, si este hombre hubiera querido decir, bueno, pues voy a fichar por el Manchester United o por el Liverpool o por algún grande de estos de Inglaterra, igual la cosa hubiera sido diferente, sobre todo a nivel inglés. Hay una curiosidad que me gustaría contar de Matt Le Tissier, que tú la sabrás, obviamente. Sabes que marcó 49 goles de penalti, solo falló uno. Y Sí. solo falló uno porque se lo paró Mark Crossley, que es el portero del que es mi equipo en Inglaterra, que es el Nottingham Forest. Por lo tanto, tengo bastante orgullo con decir eso, ¿no? Que el único penalti que le pararon en toda su carrera a Matt Le Tissier fue precisamente Mark Crossley, que era portero del Forest. Casi nada. Ahí, Casi nada. Eso es un título, para Mark hombre, Crossley. hombre. Sí, que tampoco, yo en el West Ham y tú con el Nottingham Forest no vamos muy sobrados de títulos, tenemos que agarrarnos a cosas de estas. Otro jugador que a mí en Inglaterra me gustó muchísimo también, pero sí que es cierto que cuando vino a España su nivel no fue el deseado, o el esperado, mejor dicho, fue Steve McManaman. Sí. Steve McManaman, que a mí me hace mucha gracia porque le llaman Shaggy, como el personaje de Scooby-Doo, es un jugador que, bueno, es un mediocampista creativo, es un mediocampista con muchísimo recorrido y un jugador súper polivalente. Esto hay que marcarlo, ¿no? Porque no es fácil encontrar jugadores tan polivalentes como lo era McManaman, se adaptaba prácticamente a casi cualquier posición del mediocampo, incluso de la delantera. Yo creo que le he llegado a ver incluso de delantero centro. Lo digo con muchas comillas, ¿vale? Pero creo que le he llegado a ver en esa posición. Era un jugador súper técnico, era un jugador muy trabajador, un jugador fuerte físicamente, pero que también era algo de cristal por las sucesivas lesiones que tuvo. No tuvo buena suerte en el Real Madrid, pero sí que tuvo buenas épocas. Es cierto que yo creo que se recuerda peor la etapa de McManaman en el Madrid de lo que realmente fue, porque era un jugador que venía del Liverpool, tampoco una época excesivamente triunfadora en el Liverpool, pero realmente era un jugador que sí que prometía grandes cosas y en el Real Madrid yo creo que estuvo bastante correcto.
Yo creo que se recuerda peor a este jugador de lo que realmente fue y ya no digamos, ¿no? Luego precisamente su etapa en el City tampoco fue demasiado portentosa, pero creo que la del Madrid, la que jugó fuera de Inglaterra, yo creo que es muy correcta y se le recuerda peor, ¿no? No sé exactamente por qué, pero creo que es un jugador bastante infravalorado y que sí que dio bastantes buenos ratos a los jugadores madridistas y que luego además fue bastantes veces internacional, un jugador que siempre, para el que siempre contaba Inglaterra. Y bueno, lo primero decirte que me parece que tienes toda la razón, ¿eh? Quizá por ese nivel de exigencia que siempre tienen los equipos como el Real Madrid, Eso se es. espera mucho más y más de fichajes, digamos, extranjeros, ¿no? Pero Ujú. yo, sin que fuese una locura tal, pero no me parece que fue tan bluff como le quieren poner. No. Yo además Y, que a los grandes de aquí de España los miro un poquito, pues con el ojo muy, muy crítico, muy aséptico, porque no me van ni me vienen ninguno de ellos. Entonces como que veo las cosas más en frío, ¿sabes? Y sí que es cierto que no me pareció tan malo ni tan bluff como se quiso vender. Pero bueno, sí. lo cierto es que sí que para el Real Madrid, pues quizá esperaban algo más. Oye, y prácticamente calcada la carrera es la de nuestro siguiente protagonista, que es Michael Owen. Bueno, Michael Owen es una figura bastante particular, ¿no? Bastante peculiar, porque yo creo que el traer a colación el nombre de un Balón de Oro es bastante llamativo, ¿no? Igual que hemos hecho con Bobby Charlton, ¿no? Lo que llama la atención, perdonad que me está aquí vibrando el móvil, el, me está llamando Michael Owen para que no le ponga verde. El tema es que Michael Owen es un jugador que brilla ya muchísimo en el Liverpool, es el Golden Boy por autonomasia. Yo creo que es un jugador en el que confía absolutamente todo el cuerpo técnico del Liverpool, le dan muchísima cancha, triunfa muchísimo en el Liverpool y eso le hace dar el salto, dar el siguiente paso e irse de Inglaterra, ¿no? Se va al Real Madrid. En el Real Madrid tiene un contexto bastante complicado. Primero, porque a nivel particular su vida personal no va del todo bien, parece que tiene muchísimos problemas para asentarse en Madrid como ciudad, con su familia, con su mujer, etcétera. Y eso yo creo que también le arrastra un poquito en el terreno deportivo. Tiene algunas lesiones que eso le hace un poquito de daño y sobre todo la competencia, ¿no? Morientes había vuelto del Mónaco para sentarse en el Real Madrid, Raúl, que sabemos que es toda una insignia en el club, y por supuesto Ronaldo Nazario, ¿no? Que es un jugador que en esos años además tiene sus mejores momentos. Con Vanderlei Luxemburgo es cierto que crece un poquito más, aunque sea desde el banquillo, pero no es un jugador que termine de dar la calidad que se esperaba en el Real Madrid. Eso hace, yo creo, también, igual que en el caso de McManaman, que se le vea como un jugador menor de lo que fue. Y se le critica mucho, sobre todo, porque ganó el Balón de Oro por delante de Raúl González. Y eso, yo creo que, sobre todo a ojos de los españoles, quizá le increpa un poquito más, ¿no? Y me da la sensación de que es bastante injusto porque Michael Owen fue un jugador y fue un delantero bastante potente en todas las etapas en las que estuvo en Inglaterra, incluso en su etapa posterior en el Newcastle y en el Manchester United. Uh-huh. Y vamos a rematar con un guardameta, cambiando, nos vamos de área a área, que además viene un poquito, bueno, un poquito no, viene muy a colación del contexto histórico en el que estamos ahora mismo, porque hace escasos días que se han hecho los 25 años de esa recopa del Zaragoza ante el Arsenal y del gol de Najim. Y claro, el gol de Najim se le metió a un portero que se llamaba David Seaman. Exactamente, David Seaman. Bueno, ¿por qué le he traído aquí? Porque habrá mucha gente que quiera palearme, ¿no? Porque realmente David Seaman es un jugador que ahora mismo, si lo nombras por ahí, te van a decir, pues es que era una calamidad, era un portero muy torpe. Bueno, David Seaman fue más de 70 veces internacional con Inglaterra. Le acompañó prácticamente en todos los mundiales. De hecho, fue suplente de Peter Shilton en 1990. Estamos hablando de un portero que era brutal. El contexto no le acompañó en ciertas situaciones y creo que hay dos goles que sin duda alguna yo creo que oscurecen toda su carrera, que es el gol en 2002 de Ronaldinho prácticamente desde el medio campo, que es un golazo Sí. absoluto, y luego obviamente el que tú estás nombrando, ¿no? Ese gol en 1985 en la Recopa de Najim contra el Zaragoza, jugando con el Arsenal. Yo creo que ese gol sí que puede hacer algo más, igual que en el de Ronaldinho, pero dos goles no pueden enturbiar una carrera. Lo que está claro es que David Seaman era un jugador que en toda su etapa en el Arsenal fue brutal, fue un guardameta colosal, tuvo una época realmente buena con los Gunners y también tuvo
aunque muy breve, unos años con el Manchester City, donde ya terminó retirándose por lesión. Pero lo que está claro es que es un portero que dos jugadas, y precisamente una jugada contra un equipo español, quizá enturbia la carrera de un portero que para mí era magnífico. Yo lo que me doy cuenta, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Miguel, es que en España tenemos, yo creo que es un problema, una tara, digamos, ¿no? Y es que jugador que viene aquí y no triunfa, es que es malísimo. Y yo creo que las cosas no son así. O sea, jugadores pueden venir, no triunfar por mil historias y ser unos auténticos fenómenos. Yo creo que en este caso pasa con los ingleses, pues lo que estamos tratando, pero pasa un poquito en general. Sí, sí, Jugador que sí. viene a España y que no da el do de pecho, dicen, Buah, este no vale. Sí, sí, la verdad es que sí. Y fíjate, hemos dejado fuera de la, vamos, en la recámara, un nombre que a mí me parece brutal también, y es David Beckham, ¿no? Y es el Es ejemplo, verdad. es el ejemplo precisamente de que triunfando y haciéndolo bien también en España, se te puede criticar también y se te puede considerar un jugador infravalorado, ¿no? Y yo creo que estás en lo cierto, ¿no? Yo creo que jugadores que llegan a España y que no terminan de encajar o que no terminan de sentirse cómodos, ya directamente les metemos en el cajón de los malos. Y me parece que es completamente injusto, ¿no? Realmente indica muchas cosas y no demasiado buenas del aficionado medio. Yo creo que al final tenemos que ser un poquito más. No voy a decir condescendiente, pero sí que quiero valorar, ¿no? Que al final no nos damos cuenta quizá de que cuando un jugador español va a una liga extranjera, se encuentra con millones de dificultades, igual que cuando es al revés. Y quizá no nos damos cuenta de que la situación es cambiar absolutamente de todo, en la mayoría de los casos de idioma, en la mayoría de los casos de tradiciones culinarias, tradiciones a nivel de entrenamiento, buscar una casa nueva, sentarte, encajar en los planes del entrenador. Es una locura, quiero decir, cualquiera de nosotros se derrumbaría. Y lo que hacemos muchas veces es ser bastante injustos con deportistas de élite que lo único que quieren es trabajar y hacerlo bien. Desde luego que sí. Pues Miguel, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una charla, yo creo que ha sido muy chula. A mí yo me lo he pasado muy bien. Bueno, yo hablando de fútbol ya sabes que me quedo solo, o sea que está bien, que nos lo hemos pasado muy bien. Que de verdad, muchísimas gracias y hablaremos a menudo, ¿vale? Cuando quieras, ya sabes que yo encantado. Un abrazo, Aitor. Un abrazo. Y a vosotros, amigos, ya sabéis que muchas gracias por vernos. Lo primero, que si este vídeo os ha gustado, que nos dejéis el like, que nos suscribáis ahí al canal y que activéis la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros contenidos. Que volveremos pronto con más. Bed and Breakfast.